Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Estos días hemos estado conversando acerca de las distintas aristas que han surgido a propósito del caso Convenios, no solamente en regiones también, sino que a propósito de lo que ha sucedido, les comentábamos también en el bloque anterior respecto a la investigación de oficio que inició la Fiscalía Regional del Biobío en dos casos, uno entre un convenio firmado del Servio y la Fundación Urbanismo Social, y en el segundo entre lo que pasó también en un convenio entre el gobierno regional y también la Fundación Red Cultivarte, que está ubicada en Coronel. El tema es que, por supuesto, también complejizan respecto a lo que hablábamos también, la situación de la confianza, de cómo se va trabajando también en este ítem. Y para conversar acerca de este tema, estamos ya en contacto con el diputado Eric Aedo, porque él también presentó un oficio en Contraloría a propósito de este contrato del Servio con Urbanismo Social. Y específicamente en el caso, la Fiscalía está analizando 4 proyectos, entre ellos uno tiene relación con la administración de este conjunto habitacional en San Pedro de la Paz relacionado al arriendo a precio justo. Así que para conversar acerca de este tema, le damos la bienvenida ya al diputado. Buenos días, diputado. Hola, buenos días, Leslie, ¿cómo estás tú? Muy bien. Saludarte. Muy bien. Bueno, diputado, conocer primero sus impresiones respecto a lo que ha estado pasando. Ya yo creo que cumplimos más de un mes hablando de este caso Convenios, que ha ido sumando nuevas aristas, y hoy día ya tenemos algo muy concreto, lamentablemente, acá en la región del Biobío. Sí, Leslie, bueno, este es un tema que ha ido creciendo, no ha decrecido, son cada vez más las fundaciones, las instituciones, no solo ministerios como el Ministerio de la Vivienda, sino que lamentablemente también se han visto involucrados en estos temas los gobiernos regionales de al menos un par de regiones en el país. Lamentablemente también la situación que está ocurriendo en la región del Biobío, y que dice relación con el trabajo con fundaciones que son bien complejas, porque a veces están otorgándose estos dineros a fundaciones cuando en realidad esos trabajos los pudiesen estar realizando los propios municipios o algún organismo estatal. Y tal vez lo que más ha golpeado a la gente, yo por lo menos lo he sentido así, conversando no solo con colegas acá en el Parlamento, sino con distintas autoridades y personas que obviamente también llegan al Parlamento, y la gente que te llama y que te escribe, es, digamos, la desazón y la indignación que se han utilizado recursos de manera inadecuada, y son recursos que estaban destinados en general o a personas enfermas o a adultos mayores, o directamente a gente que vivía en campamentos o que no tiene una solución habitacional, y estamos hablando de muchos millones de pesos, y es por eso que también esto sigue y sigue creciendo. El gobierno está metido en medio de una crisis enorme, pero también se han metido los gobiernos regionales en esta crisis, y por eso hemos oficiado, por ejemplo, en el caso muy concreto, a la Contraloría respecto de este convenio entre el Nimbu Serviu con Urbanismo Social, por ejemplo, para la administración de edificios. Déjame decirlo muy en simple, esto es administrar departamentos que están para el arriendo, ¿no es cierto?, para gente que no puede acceder a la vivienda. Son 80 departamentos, y el monto máximo a pagar por ese servicio de administración a esta fundación son 13.700.000 pesos mensuales, lo que equivale a que si le pagan ese monto mensual, dividido por los 80 departamentos, sería, entre paréntesis, digamos, entre comillas, un gasto o un gasto común de 172.250 pesos, lo que realmente me parece absolutamente exagerado. Y también he presentado oficios a la propia Seremi de Vivienda para que explique quiénes son los abogados contratados también de urbanismo social. O sea, aquí esta institución, esta fundación es experto en administración de edificios, pero también es experta, según el NIMBU, por ejemplo, para los estudios de título de propiedad de todas las familias que perdieron sus casas durante el incendio de febrero de este año, cuando esa tarea perfectamente la pudo haber realizado Bienes Nacionales. Y esto lo digo con total conocimiento de causa, porque yo fui a ser hoy día parlamentario, fui Seremi de Bienes Nacionales, y la verdad es que me parece que aquí se está equivocando la línea en cómo enfrentar estos temas. ¿Y por qué he pedido eso a la Seremi de Vivienda? Porque quiero saber con exactitud quiénes son los abogados que están haciendo esta tarea. Yo he recibido información
que son abogados ligados a un partido político, todos ellos, y esto me parece que linda también con una especie de financiamiento ilegal a actividades políticas. Entonces, por eso necesito esta información. Y qué decirte lo que está pasando, ¿no es cierto?, con Cultivarte, en que se han entregado 274 millones de manera directa a una fundación ligada a la cuñada de un alcalde, del alcalde de Coronel, y ella además está casada con alguien que trabaja en una corporación de desarrollo, se llama, de Biobío, que depende del propio gobierno regional. Entonces, creo que no se han guardado las formas y se entregan 274 millones a esta Fundación Cultivarte para atender a adultos mayores, cuando los propios municipios, y en este caso el municipio de Coronel, tiene un departamento, por ejemplo, de adulto mayor y además tiene, ¿no es cierto?, la propia salud municipal. ¿Por qué entonces no se hace el convenio con ellos y dejamos esto fortaleciendo las instituciones y no regalando dinero a fundaciones que finalmente no sé en qué terminan siendo usados? Y que además, de manera fortuita, justo cuando la Fiscalía inicia la investigación, ¿no es cierto?, le entran a robar. Ahí, diputado, también desde esa perspectiva, ¿hasta dónde también hoy día, lo hablábamos también en los programas, esta crisis de confianza va abarcando distintas aristas? Porque usted lo mencionaba, a lo mejor estos convenios se podrían haber realizado con el municipio, pero también el mismo gobernador ha dicho, nosotros necesitamos las fundaciones para poder realizar algunos servicios que en el fondo no tenemos la capacidad de hacerlos nosotros porque no tenemos el personal capacitado. Entonces, ¿hasta dónde llega también ese trabajo? ¿Qué ha pasado aquí? Que esto ha sido como tan transversal, pese a que son investigaciones que están en curso, hoy día no hay nada también desde esa perspectiva, pero ¿qué ha pasado? ¿Hay una ventana de oportunidad que están viendo? ¿Tenemos que cambiar las leyes? Sí, sin duda que hay algunas personas. No todas las fundaciones son lo mismo. O sea, yo no puedo pensar que la Fundación Hogar de Cristo es distinto de estas fundaciones, que algunas de ellas simplemente se han congregado, se han creado para defraudar al fisco. Yo hace 2 semanas, en la primera declaración que hice respecto de este tema por Democracia Viva, dije que esto era una asociación ilícita que se había creado para defraudar al fisco, lo dije con todas sus letras. Cuando dije eso hace 2 semanas atrás, acá en el Parlamento, mucha gente se molestó, comenzaron a sacar vestiduras. Miren lo que estamos ahora. Ha quedado claro que esa Fundación Democracia Viva simplemente se creó para defraudar al fisco. Y está vinculada, lamentablemente, a partidos políticos, esto hay que decirlo con toda claridad. Si no fuese así, no tendría Revolución Democrática la crisis por la que está viviendo hoy día. Y además, a esa fundación, como a Urbanismo Social, están vinculadas personas hoy día que ejercen cargos públicos en el gobierno, y que además las personas, por ejemplo, algunas de ellas que trabajaron en esas fundaciones, comillas, prestaron servicios en campañas, y ahí están las boletas de honorarios por 3.900.000 pesos como expertos comunicacionales, por ejemplo, en el caso de la región del Biobío, pero ese mismo personaje tiene boletas por los mismos servicios al mismo tiempo en 5 campañas distintas. ¿Te fijas? Entonces aquí hay gente que ha utilizado los recursos del Estado para enriquecerse o para financiar de manera ilegal otro tipo de actividades. Yo siento, al igual que lo dices tú, Leslie, que aquí se ha dejado abierta una ventana que estaba bien intencionada, que era para dar rapidez en la respuesta, para contratar a fundaciones que pudiesen ayudar en los servicios públicos, pero esto ha sido aprovechado por otros que en realidad no están prestando ese servicio y simplemente se ha terminado debilitando la propia institucionalidad pública. Por eso yo te di el ejemplo de los títulos de dominio o de los estudios de títulos de quienes perdieron sus casas, 700 familias durante el verano en los incendios. Esa tarea perfectamente la pudo haber hecho Bienes Nacionales. Entonces a mí de repente me tratan de dar explicaciones. No, lo que pasa, diputado, es que si lo hacemos con la fundación, esto lo hacemos más rápido. Eso es falso. Si en los temas de títulos de dominio y de propiedad, la ley establece los tiempos. Lo haga una fundación o lo haga Bienes Nacionales, hay tiempos legales que hay que cumplir y que tú no te puedes saltar. Entonces a veces te tratan de vender cruces, tratan de hacer comulgar con ruedas de carreta cuando uno conoce estos temas. Mira, lo único que va a suceder ahora es que cuando se discuta la ley de presupuesto, porque esto ya lo conversamos con el ministro de Hacienda, con el ministro Marcel, toda la bancada de senadores y diputados de la Democracia Cristiana, pero esto ya es
es bastante amplio en el interior del Parlamento, se va a restringir estas asignaciones directas, por ejemplo, que tienen los gobernadores regionales, de que pueden de libre disposición enviar 400 millones de pesos a quien se les ocurra. No, eso se va a terminar, te fijas, va a haber que poner muchas más restricciones porque esto ha sido mal utilizado, y no estoy hablando solo del caso de lo que ha pasado en Biobío, estoy hablando de lo que ha pasado en Antofagasta, de los nuevos antecedentes en Magallanes, de lo que pasa en los lagos, de lo que está pasando en el Maule, ¿te fijas? Entonces, esto obviamente que va a haber que regularlo, esta discrecionalidad para entregar recursos, que yo creo que se hizo con una buena intención de darle rapidez a la respuesta, lamentablemente se ha ocupado como una ventana para, ¿no es cierto?, creo que hacer mala utilización de los recursos por parte de algunas de estas fundaciones ONG que han sido creadas, perdónale, y te voy a dar casos muy concretos. En Atacama, tú tienes una ONG que se creó y al día siguiente le llegaron 78 millones de pesos. Y la gente que la creó en Atacama es una señora con 2 hijas que vive en Antofagasta. Entonces eso huele mal, ha actuado mal. Ese es el abuso que se ha provocado de esto, y lamentablemente ese abuso que eran con dineros o programas que estaban destinados a personas en vulnerabilidad social. Sí, eso es lo terrible. Aquí se está lucrando, esta palabra que tanto algunos desechan, se está lucrando con los dineros que estaban destinados a la gente de una condición de pobreza, ¿te fijas? Ese es el problema que tenemos, además de robarse la plata, por cierto. Y ahí, diputado, entonces puede haber cambio a la normativa de que en el fondo cuando se va como una especie de licitación, o sea, tiene que haber un mínimo de comprobación de la fundación de que exista a lo mejor un nivel de expertise, que tenga X nivel de profesionales también, que estén relacionados a lo que están postulando o al servicio que van a prestar, y que por supuesto después exista una forma de corroborar, como pasa en mucho trabajo a lo mejor en el ámbito privado, del servicio que se está prestando o de lo que se hizo finalmente en lo prometido. En tal determinado tiempo se hizo tal acción, y se gastó de esta forma el dinero, entendiendo que esto además son con organizaciones que no son con fines de lucro. Por cierto, o sea, tiene que haber una historia, si aquí hay cosas que son bien increíbles. Mira, Fundación Procultura, más de 7.000 millones de pesos entregados de manera directa a esa Fundación Procultura en distintas regiones del país. Ahora, Procultura se dedica desde la porcelana en Lota, a arreglar museos o sitios históricos, hasta pintar las fachadas de edificios. Y cuando se le pregunta a esa fundación, Procultura, cómo tiene tanta diversidad de tareas, lo que te dice es que no, que ellos más bien asesoran, es decir, después subcontratan servicios. Entonces, a ver, 7.000 millones de pesos asignados de manera prácticamente directa a una fundación que hace desde que pinta fachadas, pinta casas, se dedica a la porcelana, busca fotografías antiguas, 7.000 millones de pesos. Yo creo que aquí también estamos frente a algunos que han encontrado un modelo de negocio francamente para lucrar y para defraudar el fisco, si esto hay que decirlo con todas sus letras, y esto va a significar que va a haber más restricción, que va a haber que conocer más la historia de esas fundaciones, y que va a haber restricción para que se pueda asignar de manera tan fácil, digamos, por ejemplo, montos de hasta 400 millones de pesos a la fundación ONG que se te ocurra simplemente por tu mera voluntad. Yo creo que eso, en esta ley de presupuesto que vamos a preparar para el 2024, va a tener muchas restricciones. Y lo otro que yo lamento mucho, de verdad que lo lamento, es que veníamos avanzando en un proceso de descentralización, y con lo que ha pasado en los gobiernos regionales, en distintas regiones del país, simplemente esta cuestión se ha puesto en entredicho. Es decir, ¿para qué la descentralización? ¿Para que haya total discrecionalidad cómo se entregan los dineros? ¿Cuál es el impacto de esos recursos? ¿Qué han generado de bienes positivos? ¿Qué ha generado esta Fundación Cultivarte, por ejemplo, en Coronel? ¿Cuáles son sus resultados? Yo prefiero que los dineros se entreguen para fortalecer la institucionalidad pública. Por ejemplo, en este caso, si vamos a atender a adultos mayores, que se entregue a salud municipal, o que se entregue a los servicios de salud, o que se entregue directamente a un CESFAM, ¿te fijas? Pero no va a andar financiando, digámoslo con todas sus letras, finalmente la actividad política de algunas personas, que es lo que está sucediendo en este caso. Buenos días, diputado. Le habla Alfonso Levet. Iniciaron ya las investigaciones, vamos a
se va a saber, digamos, cuáles y organismos, cuáles ONG, fundaciones, independiente de las figuras, son de papel y cuáles en el fondo están funcionando de verdad? Hay inquietud también entre las ONG respecto de que no se inicie una cacería de brujas. Estábamos en etapa de investigación. ¿Cómo cree usted que va a decantar esto, diputado? Porque generalmente cuando ocurren crisis hay investigaciones, después hay cambios de normativa. ¿Iremos a llegar a remoción de cargos? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Estábamos recién iniciando en todo caso. No, yo creo que hay dos aristas que hay que separar, son dos caminos. Uno es toda la investigación, o tres aristas en realidad. Uno es toda la investigación penal, y eso la Fiscalía está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Yo no descarto que en los próximos días la Fiscalía, en medio del trabajo que está realizando de la investigación penal, vaya e ingrese a distintas oficinas, municipios, gobiernos regionales, fundaciones, por ejemplo, acompañados de la PDI, requise computadores, equipos, etcétera. Yo creo que eso va a pasar en los próximos días. Pero esa es una arista, la arista penal. La segunda es la arista administrativa. Si esto se ha hecho bien, los contratos, etcétera, y eso va a verlo la Contraloría, ¿no es cierto? Si las personas que están a cargo de administrar los servicios, llámese gobernaciones, seremía, delegaciones regionales, etcétera, han cumplido con el estatuto administrativo y con toda la fiscalización y el control que ellos les compete como autoridad. Eso lo va a ver la Contraloría. Pero hay un tercer punto que es evidente, y que yo aquí siento donde el gobierno se equivoca. Esto ha desatado una crisis política, porque en el fondo lo que ha generado y lo que ha quedado en evidencia es que se han utilizado recursos públicos destinados a las personas más vulnerables para financiar actividad política o simplemente para aumentar el patrimonio de algunas personas. Esa crisis política es tan evidente, es tan grande, que tiene sumido al gobierno las últimas 2 o 3 semanas en este tema. Y está en entredicho el ministro de Vivienda, el ministro Jackson, el asesor del segundo piso Crispi, porque ahora nos enteramos gracias a un presidente de partido que al parecer habían sido informados 10 días antes que esto se hiciese público. Entonces hay una crisis política real, y eso no se puede esconder, y esto le está pegando al gobierno directamente, porque hoy día esta crisis no está instalada solo en desarrollo social, en el Limbu, o en la delegación de Biobío, o en los lagos. Esta crisis hoy día está instalada en el patio de La Moneda, ahí está instalada. Diputado, bueno, usted sabe, estamos ya pasaditos de la hora, así que muy breve, ¿qué pasa con la presidencia de la Cámara? ¿Cómo ve ahí las aspiraciones? Comentábamos hace un rato que la bancada del Frente Amplio le dio el apoyo ahí al Partido Comunista. ¿Cómo ve también que vaya a ir avanzando este tema? Mira, según el acuerdo que firmamos, le corresponde a la Democracia Cristiana asumir en el mes de julio. Yo creo que este apoyo es parte, digamos, de las presiones, de los movimientos que hay previo a finalizar una negociación. Yo no le doy dramatismo, le resto dramatismo, al contrario. Pero el gobierno y el oficialismo tienen que tener algo súper claro. La Democracia Cristiana va a exigir el cupo que le corresponde ahora para presidir la Cámara en el mes de julio. Nosotros de eso no nos vamos a mover. Y bueno, si el oficialismo y el gobierno quieren perder la presidencia de la Cámara, tendrán que hacerse cargo y aumentarse otro punto más de la crisis que están viviendo. Nosotros no nos vamos a someter ni a chantaje, ni a presiones. No, de esto no nos vamos a mover porque nos corresponde a nosotros. Insisto, si el oficialismo y el gobierno quieren perder la presidencia de la Cámara, bueno, eso ya es un problema de ellos. Y obviamente que si esto sigue adelante de la forma que hoy día está, nosotros vamos a iniciar otras conversaciones. ¿Sí? Yo de verdad le resto dramatismo a esto, pero nosotros vamos a hacer valer nuestro punto. ¿Aspira usted mismo a la presidencia, diputado? A mí lo que me interesa como jefe de bancada es que un parlamentario de la Democracia Cristiana presida la Cámara de Diputados. Créame que es complejo cuando uno tiene este rol, andar promocionándose uno mismo. A mí lo que me interesa es que un demócrata cristiano, un parlamentario, presida la Cámara de Diputados. Ese es mi objetivo principal. ¿Pero podríamos verlo ahí? Mira, lleguemos primero a que un demócrata cristiano presida la Cámara. De verdad que ese para mí es el objetivo
principal, y yo espero que entre en sensatez. Los propios socialistas han declarado, y el socialismo democrático, que le corresponde a un demócrata cristiano. Yo entiendo que esto que ha hecho el Frente Amplio con el PC es en el marco también de tratar de imponer su visión sobre las cosas. Ayer ellos fueron capaces de imponer una verdad única respecto de lo que sucedió hace 50 años atrás en el marco del golpe militar, y como no les gustó la opinión de Patricio Fernández, montaron en cólera hasta que lo sacaron. Y eso también yo creo que es lo que intentan hacer ahora, ellos imponer sus puntos de vista frente a los demás, y eso la democracia cristiana, y yo en lo personal no lo voy a aceptar nunca. Aquí no hay verdades oficiales, aquí nadie se impone sobre otro por la vía de la fuerza, aquí vamos a dialogar, y si no es posible mantener el acuerdo, buscaremos otro acuerdo. El diputado por el Distrito 20, Eric Aedo, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de la situación del caso convenios, pero también acerca de la presidencia de la Cámara. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros acá. Muchas gracias a ti, Leslie, Alfonso, y un abrazo grande a toda la gente de la región del Biobío. Que tenga buenas jornadas. Chao. Buenos días.